Bueno, pues vamos a retomar donde lo dejamos ayer. Ayer habíamos acabado con Zapata y antes vimos a Villa, ¿no? Los dos grandes revolucionarios. El caudillo el centauro del norte y el caudillo del sur. Bueno, pues entonces... aquí vamos a volver atrás, pero ya con los pasos normales, ¿no?, de la historia. Este Venustiano Carranza, como su lema era, cuando llega al poder también con la revolución, quería primero la legalidad, llegar a la legalidad y después la reforma. Entonces, claro, esto era lo que no estaban dispuestos ni Villa ni Zapata, que ellos pues querían eso, todas las mejoras y sobre todo la restitución de las tierras, ¿no?, que se habían apropiado pues prácticamente durante todo el porfiriato, toda la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, pues entonces nos habíamos quedado aquí más o menos. Entonces entra este Carranza, como ya digo, ¿no?, en el gobierno postrevolucionario. Y bueno, aquí ya cada grupo es cuando se asocian Villa y Zapata, pero cada grupo quiere imponer sus condiciones, sus propuestas de desarrollo en el resto del país. Entonces esto va a originar grandes rupturas y enfrentamientos entre las diferentes fuerzas. El primer intento de reconciliación, como ya hemos dicho, fue la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, entre carrancistas, villistas, dominada por los representantes de Villa y Zapata, que aprobaron un amplio programa de reformas sociales. La convención se declaró soberana y se convirtió en gobierno nombrando al general Eulalio Gutiérrez, ¿no? Porque, o sea, hay un momento que rompen las negociaciones, como son los tres grupos, y los moderados, los carrancistas, se separan, ¿no?, con Álvaro Obregón y todo el ejército federal, pero la Villa y Zapata declaran la convención soberana y nombran a Eulalio Gutiérrez. Bueno, esto ya hay una división, se va a haber una guerra, se va a prolongar la guerra civil. Carranza se va a Veracruz, donde instala su gobierno, y el de la convención entra en Ciudad de México. En 1915 el ejército carrancista consigue derrotar a la Convención del Norte de Villa. Después de 7 años de lucha, en 1917, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, convocado por Carranza en Querétaro, donde ya se van a garantizar las libertades individuales en esta Constitución, derecho a la educación, al trabajo y a la tierra. Demandas que había exigido con las armas los grupos populares anteriormente. También se avaló la propiedad privada, y así como empresas privadas y colectivas. Propiedad privada y colectiva. Siguió siendo una república federal, democrática y representativa. Quiere decir que más o menos ya en 1917, con esta Constitución, Carranza casi ya se va imponiendo, ¿no? ¿Os acordáis también? Aquí se hizo gran concesión a los agricultores, porque más o menos los calma, y por eso ya Villa y Zapata pues ya prácticamente se van a reducir a grupos guerrilleros y ya no van a tener todo ese gran apoyo de seguidores campesinos, van a rebajar. Empieza la presidencia de Carranza. Zapata es asesinado ya en abril de 1919
Villa seguía asestando golpes en el norte, incluso contra Estados Unidos, Texas. En 1920 se rebela Obregón, Carranza huye a Veracruz, donde es asesinado. Álvaro Obregón convencerá a Francisco Villa para que deponga las armas. Hace concesiones a pequeños y medianos campesinos a cambio de apoyo para su gobierno. Devolverá a las bancas incautadas y permitirá el regreso de los exiliados porfiristas. La paz alcanzada permite recuperar la economía, logra que Washington reconozca su gobierno a cambio de respetar los privilegios de las petroleras estadounidenses establecidas en México. Hay un florecimiento cultural y educativo. La sucesión de Obregón entre Calle, no, este será Plutarco Elías Calle, y de la Huerta, al apoyar a Calle, llevó al levantamiento de los últimos enfrentamientos en el nuevo estado. Y de la Huerta, al apoyar a Calle, llevó al levantamiento. Derrotado la rebelión, Calle será el nuevo presidente en 1924, Plutarco Elías Calle. Plutarco Elías Calle, también este periodo es maximato, jefe de máximo de la revolución del Partido Nacional Revolucionario. Este tiene una capacidad política, reducción y reorganización del ejército, consigue el Banco de México y Banco de Crédito Agrícola. Hay una guerra de los Cristos, algo así, con las guerrillas católicas. Guerra cristera, creo que es, de 3 años. En contra de las limitaciones del culto religioso. El Partido Nacional Revolucionario asesinan a Álvaro Obregón en marzo de 1929. México entra en una concordia social y estabilidad política. Es una nueva etapa histórica. Después ya se llevan varias decenas de crecimiento económico. En 1929 se pasa de una sociedad agraria a urbana e industrial, con un espectacular aumento de la población. El crack del 29 arrastró al mundo a una depresión económica, descendió precios de las mercancías y el comercio mundial. En México, recién salido de la revolución, redujo las exportaciones con el consiguiente disminución de los ingresos del gobierno federal que dependía de esta. Según seguía mandando Calle, en la sombra hubo 4 presidentes, hasta que llegó Lázaro Cárdenas. O sea que Plutarco Elías Calle fue mandando en la sombra, pero luego ya en 1934 llega Lázaro Cárdenas, apoyado por sus grupos políticos y sectores populares, rompió con Calle y le obligó a abandonar el país. En abril del 36, y Elías Calle se va a Estados Unidos. Lázaro Cárdenas hace amplias reformas de reparto agraria y de educación y sistema de salud. Dio asilo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. ¿No? O sea, claro, estamos en... está hasta el 40, pues sí, claro, en el 39, que fue el máximo éxodo de exiliados, muchos de ellos socialistas, ¿no? Prácticamente los de Indalecio Prieto y también los de Negrín también. Posteriormente también dio asilo a Trotsky. ¿Esto por qué se ha parado?
dio asilo a Trotsky, que ya estaba, vamos, que no lo había, estaba intentando eliminarlo Stalin, había en casi todos los países que estaba, al final acababa yéndose. Me quedo sin internet, coño, sin música. Y al final, pues lo recoge Lázaro Cárdenas en México. Allí está como escribiendo para la Cuarta Internacional. Y al final, un español, Ramón Mercader, con otro nombre, porque era actuaba de espía ruso, pues bueno, entró en el círculo, conoció a la secretaria, esto, lo otro, cogió confianza y al final pues le clava un piolet en la cabeza. Bueno, a primero del 38, las petroleras desafiaron al Estado mexicano. Sin sin música. Esto, bueno, sigue, bueno. Desafiaron al Estado mexicano no ejecutando fallos judiciales a favor de los trabajadores, lo que provocó su expropiación. En 1940 a 1958 hay una estabilidad y crecimiento económico. O sea que parece ser, yo creo que, no sé si fue Lázaro Cárdenas o el siguiente, el que expropió las petroleras. Y entonces se formó Pemex, petróleo americano. Petróleo mexicano. En 1939, Manuel Ávila Camacho, ¿no? Hombre. Voy a poner por aquí, lo mismo que no sé qué. El sucesor de Cárdenas, aunque Cárdenas pone que llega hasta el 40, pero bueno. Pues bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial y entonces México va a entrar en mayo del 42. No es que vaya a entrar como beligerante, pero sí vendiéndole petróleo a Estados Unidos, gran cantidad de petróleo, y también un pequeño contingente, eso creo que lo he puesto por ahí más adelante. Bueno, paradójicamente mejoró la economía por la posibilidad de nuevos negocios y exportaciones a los países en guerra. Como la guerra representaba dificultades para obtener productos extranjeros, los empresarios y el gobierno se unieron esfuerzos para obtenerlos en el país. Hubo una industrialización que sustituyó a las importaciones y fue reforzada con aranceles a la importación para proteger a los productos nacionales. Las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, aunque había grandes diferencias, pero coincidieron en que el dinero público tenía que tener un papel fundamental en el país, en el rumbo económico del país. Se fijaron como meta la industrialización, que pese a que estaba produciéndose por la guerra y la urbanización del país, y se va abandonando poco a poco el México agrario, y la modernización dependía de la multiplicación de fábricas, de la técnica y de obreros, avances tecnológicos, ¿no? Esto igual a productividad, la productividad igual a ganancias para empresarios, y esto igual a mejores salarios para los obreros. Al final, pues todos ganan. Hay un mercado interno como motor de la economía. Para apoyar a los industriales se inició el control de los sindicatos
colocando a líderes denominados charros a cambio del sometimiento de los trabajadores. Estos líderes recibían privilegios y cargos públicos bajo la bandera del partido oficial, CTM. Un tal Javier Velázquez estuvo 50 años en el sindicato. El PRI, Partido Revolucionario Institucional. La revolución ya se transforma en una institución corporativa. Después llegó otra generación, una nueva clase, con Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52, que ya no pertenecían ni al ejército, ¿no? O sea, que ni eran militares ni a la revolución, eran hijos de esto, de la revolución, de la familia revolucionaria, eran herederos de los vencedores. Se expandió la construcción y medios de comunicación masiva, la ciudad universitaria en 1952, televisión en México, Monterrey, Nuevo México, Guadalajara, ciudades industriales. Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58, tendencia descentralizada en la capital del país, muchas de las actividades económicas. En el 57, reforma para la democracia. Llegó el voto de la mujer en el 1957. Emigración, gran emigración hacia las ciudades, mejores salarios y mejores servicios públicos. Se produce un milagro económico. A finales de los 50, el gobierno inventa la infraestructura, energía, comunicaciones, invierte en infraestructura, energía y comunicaciones. También aumenta la inversión privada en una economía protegida de la competencia exterior. Digamos que en toda esta etapa está blindada la economía. O sea que todo el que quiera entrar allí tiene que ser a base de aranceles. Por tanto, producción interna y consumo interno. Ese va a ser su motor de la economía. Esta etapa de estabilidad de precios y baja inflación se conoce como el desarrollo estabilizador. Y como siempre, este bienestar no alcanza a la totalidad del país. Claro, siempre hablamos de todo esto, sí, muy bonito, pero claro, siempre Adolfo López Mateos le toca ya festejar los 50 años de la revolución. Avances notables, mortalidad infantil bastante había disminuido, el alfabetismo se había reducido a la mitad. Adolfo López Mateos, del 58 al 64, carreteras ya atravesaban el territorio nacional, la producción petrolera se multiplica por 3, la energía por 7, la clase media urbana había crecido, aumento de empleados en empresas privadas, burócratas y pequeños empresarios. Ya se empieza también mucho ocio y diversión, mucho turismo, ciudades. Pero claro, como digo, siempre está la otra cara de la moneda, que es en las ciudades hay una desigualdad, hay unos cinturones de miseria. En el 50-63 el 10% el 10% de la población concentraba la mitad de la riqueza. Concentraba la mitad de la riqueza. Los campesinos protestaban. Voy a dejar aquí este resumen de presidente. No lo voy a perder. Vuelvo un poco atrás. Como digo, en la Segunda Guerra Mundial el petróleo lo empezaron a vender a Estados Unidos y hubo una pequeña fuerza simbólica que sí actuó en el Pacífico. En 1970 llegó la crisis del petróleo y México se hizo de oro porque aumentó el precio y aumentó su producción. Pero a principios de los 80 el petróleo vuelve a caer los precios y llega la crisis y el gobierno tiene que vender 700 empresas públicas para hacer frente a la situación. Gustavo Díaz Ordaz se distinguió por hacer uno de los uso de la fuerza en los conflictos políticos. Aquí empiezan ya el inicio de los grupos armados, de guerrilleros.
En el 68 hubo grandes protestas juveniles, desenlace trágico en el movimiento estudiantil de México, en Zócalo, Ciudad de México. Hay una gran distancia en la sociedad cada vez más urbana y diversa y un régimen político incapaz de negociar. Hay otro de estos en el 68 en Tlatembleo. Y bueno, como no voy a terminar, son tres hojas más los mapas, yo creo que... Pero bueno, voy a seguir, voy a hacer un resumen. Plutarco Elías Calles está hasta el 28, Lázaro Cárdenas 28-40, Manuel Ávila Camacho 40-46, Miguel Alemán Valdés 46-52, Adolfo Ruiz Cortines 52-58, López Mateo 58-64, Gustavo Díaz Ordaz 64-70, Luis Echeverría Álvarez 70-76, López Portillo 76-82, Miguel de la Madrid Hurtado 82-88, Carlos Salinas 88-94, Ernesto Cedillo Ponce de León 94-2000, hasta 70, crecimiento sostenido e industrialización, y luego ya llegó la crisis de los 80. Bueno, como había dicho, estábamos todavía en el 68, ¿no? Con Gustavo Díaz Ordaz, que es el primero con las protestas estudiantiles. Hay una represión brutal a los jóvenes, aunque se rebajó la edad de voto de 21 a 18. El 10 de junio ya del 71 ya empiezan los grupos paramilitares, los halcones, empiezan ya los enfrentamientos. Luis Echeverría Álvarez, ¿no? 70-77, hace una reforma fiscal para recaudar más, ya que el plan económico de la posguerra ya había finalizado, ¿no? Toda esta protección interna ya finaliza y ya se tienen que abrir, y entonces tienen un gasto muy alto y tienen que recaudar. Los empresarios se oponen rotundamente y el gobierno no tiene más otra salida que pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. Crecía la irritación en distintos grupos sociales. Los guerrilleros seguían cometiendo asesinatos de empresarios. Los sindicatos mantenían luchas con los oficialistas. El gobierno recurrió a desapariciones y asesinatos de decenas de militantes. La guerra sucia, esto en 1976. Se devaluó el peso por primera vez después de 20 años. Por tanto, más préstamos. En 1978, José López Portillo anuncia el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos en la sonda de Campeche. El gobierno mexicano recurre nuevamente a préstamos para que el Pemex eleve su capacidad productiva. Yo creo que aquí se inicia el complejo Cantarell. En 4 años se eleva la capacidad productiva, se multiplica por 10. Lo malo fue que en 1982 la deuda pública también era muy elevada y los precios del petróleo cayeron, las tasas de interés se elevaron y esto creó un desequilibrio en las finanzas públicas y prácticamente se llegó a una quiebra económica. Y son 2 hojas más. Y con mirar los mapas y un poco aquí de Wikipedia, pues bueno, lo dejamos aquí ya por hoy. Y mañana acabaremos, si Dios quiere, en México, mañana viernes.